Buenas tardes, espero que todos estén bien. Vamos a hacer nuestro ratito de oración. En este día jueves leemos un pasaje que está en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Palabra del Señor. Los evangelios nos muestran algunas similitudes entre Juan el Bautista y Jesús, como es el anuncio que recibe María y el anuncio que recibe Zacarías y su esposa Isabel, como es el nacimiento, y a la vez algunas diferencias que también podemos notar en esos pasajes y que algunas de ellas ya les había comentado. Hay una conexión directa entre Jesús y el Bautista también en lo que hace a la misión. Ahora el arresto de Juan Bautista provoca de alguna manera que Jesús se retire a una región, a Cafarnaún, un pueblito muy chiquito a orillas del lago, donde allí empieza la misión, empieza a llamar a sus discípulos. Llama la atención precisamente esto, que es un pueblo muy chico donde seguramente todos sabían lo que estaba pasando, pero no podría traer muchas repercusiones en la historia ni del pueblo de Israel, ni mucho menos del Imperio Romano. Me llama la atención eso, los discípulos que él elige, que son pescadores de ese pueblo, personas muy sencillas. La misma invitación a la conversión que hace Juan el Bautista, solo que el Bautista habla más bien de la llegada de un juicio, y entonces es un poco más agresivo en ese sentido. Hay que convertirse ahora porque viene el reino de Dios, y Jesús habla de la buena noticia de ese reino y lo anuncia no solo con sus palabras, sino acercándose a los enfermos, a los endemoniados, a los que estaban con alguna dolencia, a los afligidos, etc. Es como que le da una vuelta de rosca al anuncio, haciéndolo presente a través de sus actitudes. Es un Dios que se hace presente sanando, devolviendo posibilidades, abriendo nuevas expectativas. Y entonces Mateo puede citar este pasaje de Isaías, como digo, en ese pueblo tan chiquito, la gente que caminaba en una vida muy pobre, muy sencilla, muy sin horizontes. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una luz. Se presenta entonces Jesús como esta luz de la buena noticia del reino. En este anuncio llega incluso Jesús, lo sabemos por otros pasajes, a confundir al Bautista. Juan Bautista, estando preso, manda a preguntar a Jesús si es él el esperado, porque como anunciaba un juicio y encuentra más bien expresiones de la misericordia de Dios, le cuesta entender ese anuncio. Sin embargo, entendemos que finalmente abraza el mensaje así como Jesús lo transmite. Es bueno ver a Jesús así también para nosotros. A veces se nos ha señalado mucho, probablemente, sobre todo de chicos, la realidad del juicio. Hay que hacer bien, esto de que Dios mira, juzga, anota, tiene presentes las cosas que uno hace o deja de hacer. También para nosotros es buena noticia que Jesús viene primero a sanar esta conversión que nos pide de algún modo
la facilita a través de su acción. Entonces nuestra vida de fe no es ya una respuesta a una, pongo comillas, amenaza, sino más bien es una respuesta a una experiencia personal de la misericordia de Dios y del amor de Dios. Y entonces nos animamos a creer, una vez que hemos experimentado la misericordia de Dios, nos animamos a creer que aquello que nos propone, que nos pide a través de los mandamientos, a través de su palabra y de sus actitudes es lo que nos conviene. Es actitud de alguien misericordioso que busca nuestro bien y no simplemente de alguien que pone leyes. Proceso que hay que hacer, que lo hacemos incluso en nuestra vida humana probablemente. Tuvimos que obedecer a nuestros papás simplemente porque había que obedecerlos y con el transcurso del tiempo fuimos descubriendo el bien que estaba detrás de cada no que nos decían o detrás de cada exigencia que se nos imponía. Y si esta es nuestra experiencia, entonces este será también para nosotros el modo de anunciar el reino, más parecido al de Jesús que al del Bautista, mostrando la misericordia de Dios con gestos y palabras, de alguna manera atrayendo a las personas al bien por el bien mismo, y esto es decir, atrayendo a las personas hacia Dios por cómo es Dios mismo, y Jesús lo muestra claramente. Ojalá nuestra vida sea también un reflejo de aquella misericordia que encontramos en Jesús, sea también nuestra vida una luz en las tinieblas de quienes padecen distintas dolencias. Ojalá nos sintamos enviados por Jesús con la fuerza de su Espíritu a hacerlo presente así. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.